En este video vamos a ver lo que es la comunidad, uno de los niveles de organización de la materia viva. La comunidad va a ser el conjunto de poblaciones de diferentes especies que van a compartir un mismo hábitat y van a mantener relaciones entre ellas. ¿Cómo se van a llamar estas relaciones? Las relaciones interespecíficas, porque son entre diferentes poblaciones. Todos los organismos dependen de otros. Y dentro de estas relaciones y dependencia que tienen unas especies con otras, se establecen unas propiedades dentro de las poblaciones, los cuales son procesos en una comunidad. Dentro de esas propiedades está la composición. ¿Qué es la composición? El conjunto de especies que conforman una comunidad. ¿De qué depende la composición? De las características del medio físico, el cual va a aportar las condiciones que van a permitir la supervivencia de las especies que se encuentren ahí. Otro de los atributos dentro de la estructura de la comunidad es la riqueza. La riqueza es el número de especies que integran a la comunidad. Dentro de lo que es riqueza, se puede conocer lo que son los puntos críticos con alta biodiversidad. Y este punto crítico o puntos críticos pueden determinar el estado de conservación de ciertas zonas. Otra es la abundancia. La abundancia es el número de individuos por área. Puede ser absoluta o relativa. La absoluta sería el número de individuos de cada especie y la relativa es el número de individuos de cada especie con respecto al total de todas las especies que han sido registradas en una comunidad. La frecuencia va a ser el número de parcelas o zonas en las que aparecen las especies. Cuando nosotros encontramos un espacio, un bosque, el campo, algún ecosistema y queremos saber qué especies habitan ahí, necesitamos hacer divisiones para poder identificar el número de individuos de una especie o en qué zonas se encuentran o dónde aparecen. Entonces se hacen este tipo de divisiones en parcelas para poder abarcar un área muy extensa. Aquí también está la frecuencia relativa, que es una relación porcentual entre la frecuencia de una especie y la suma de la frecuencia de todas las especies. Como que se compara el total de la frecuencia de todas las especies que hay en esas parcelas con la frecuencia de una específica de la que se tenga importancia. La diversidad, la variabilidad de todos los organismos, abarcando todos los niveles de organización. Se puede dividir en diversidad genética, que sería el repertorio genético de características que van a identificar a una especie. Esa diversidad genética tiene diferencias en su material genético o hereditario, que va desde los nucleótidos, los genes, los cromosomas y todo el genoma completo. ¿Por qué se da esta diversidad genética? Son estos tres factores: mutación, que es alterar a nivel ADN o en los cromosomas, ese material genético que va a alterar y va a generar una característica diferente, o la recombinación, que se da de forma natural en la meiosis, en la producción de gametos. Se recombinan los cromosomas del padre y de la madre y todas las células que se producen en la meiosis, es decir, los gametos, son diferentes. Y la otra es la migración, o llegan individuos con características diferentes y se reproducen, también generan una diversidad genética. El otro es la diversidad de especies, y este se refiere al número de especies, es decir, la riqueza y la abundancia relativa de cada una.
es decir, la uniformidad. Si comparamos, por ejemplo, dos comunidades, vamos a ver la abundancia relativa. Aquí vamos a ver estas 4 especies. Que es como un pino, un árbol, otro pino, y este otro. Son 4 especies diferentes y hay una uniformidad de un 25% cada una. En cambio aquí, y aquí abajo, en esta comunidad 2, el más abundante, con un 80%, es este arbolito. Por lo tanto, la diversidad de especies va a ser esa unión entre el número de especies, la riqueza y la abundancia relativa. Es decir, cuando se comparan las comunidades para ver la uniformidad que hay entre ellas. Donde hay mayor cantidad de especies y una abundancia más uniforme, reflejan una comunidad heterogénea. Y entre más similares sean las abundancias, como se ve aquí, habrá más equitatividad o uniformidad y por lo tanto una comunidad más diversa o heterogénea. Porque quiere decir, como en la comunidad de acá abajo no hay una dominante que inhiba el crecimiento de las otras poblaciones, como se ve en la comunidad 2. Por lo tanto, tiende a desaparecer otras especies, quedando como dominante una. Se puede decir que hay menos diversidad. Dominancia se refiere al grado en que algunas especies son mayores en número que el resto de la comunidad, como lo veíamos en el ejemplo anterior. Esta especie, este árbol es dominante. ¿Y cómo se puede determinar la dominancia según su abundancia? Como se ve aquí. A veces las especies dominantes suelen tener una influencia importante en la naturaleza, porque éstas otorgan una estructura espacial y regulan los recursos que hay dentro de la comunidad. Rareza se va a presentar cuando hay una abundancia baja en comparación con otras especies y cuando se encuentran en áreas específicas. Por ejemplo, que solamente hubiera un tipo de árbol rojo, por ejemplo, solamente en Jalapa, en ningún otro lado. Son áreas específicas. O solamente donde las faldas de las montañas, por ejemplo. Y por lo general son especies que están amenazadas o que tienen el riesgo de desaparecer. La rareza se va a clasificar en 3 niveles. La biogeográfica, que tienen una distribución muy limitada o presentes en regiones muy específicas. La rareza de hábitat, porque están restringidas a un tipo específico de hábitat. Y la demográfica, las especies están reducidas en abundancia, su densidad es baja. Aunque se estén distribuyendo en muchos lugares, son muy pocos los individuos y no se asocian a un hábitat específico. La estructura de gremios son grupos de especies que utilizan un recurso de forma parecida. Se les considera las unidades básicas estructurales de la comunidad. ¿Por qué se forman los gremios? Se pueden formar porque tienen una dieta parecida o su comportamiento alimenticio también es similar, por su tamaño corporal, porque comparten el mismo hábitat, o por el lugar en que realizan alguna actividad, como cuando hacen sus nidos, o descansan, o cantan. Aquí tenemos un mismo árbol o pino que sirve de nicho para estas 5 especies de aves. Se alimentan del mismo tipo de orugas en los mismos árboles, pero ocupan un espacio diferente. Entonces pueden vivir en el mismo árbol, se alimentan de la misma oruga, pero ocupan un espacio diferente.